Buenas noches, hermano, Dios lo bendiga. Me presento, soy el pastor Elías del Ministerio Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le doy las gracias una vez más por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia ante todo, Padre amado. Y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que acaban de apartar este tiempo para escuchar tu palabra de bendición y de edificación para sus vidas. Te damos gracias, Padre amado, por las redes sociales que hoy son de bendición para nuestras vidas, porque sabemos que estamos congregados también a través de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Padre amado, y también te pido que tu Santo Espíritu esté tocando los corazones y que esta palabra sea de bendición, Padre amado, y que dé su fruto en su llegado momento, Padre amado, que le pueda ser de bendición, que ellos comprendan, Padre amado, lo que tú tienes para nosotros. También ahora en el nombre de Jesús yo ato y reprendo a todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo. Toda carne se sujeta a todo lo que quiere ser contrario a este momento, a este tiempo que apartamos para compartir tu palabra. Lo ato y lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. La palabra del Señor nos cuenta y habla. Jesucristo mismo dice que en estos tiempos tan difíciles, con todo lo que está aconteciendo, que no nos turbemos, que no nos afanemos, que no tengamos temor de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque nosotros que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón sabemos los tiempos y sabemos que estos son señales del fin. ¿Por qué? Porque todo está escrito, todo tiene que pasar, es necesario que pase. ¿Por qué? Porque Cristo viene a buscar a su iglesia, y eso es lo que hoy Jesucristo nos quiere hablar, cuál es el propósito de estar en el camino del Señor. Aunque todo parezca estar mal, la palabra del Señor nos dice que todo lo que acontece a los que amamos a Dios nos ayuda para bien, dice la palabra del Señor. Y eso es lo que Jesús nos quiere decir hoy. Tal vez usted está afanado, está preocupado, está turbado en su corazón porque perdió su trabajo, o está pensando qué va a hacer del día de mañana, o también está pensando en la economía, qué va a pasar después de todo esto. Usted tiene que confiar en Dios, como dice el primer versículo que lo leímos. Dice: no se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree también en mí. Tenemos que creer al Dios que estamos sirviendo, tenemos que creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque si creemos en Jesús somos más que victoriosos. A pesar de que los días sean malos, nosotros estamos en Cristo y todo podemos en Cristo que nos fortalece, dice la palabra del Señor. Y hoy tenemos que comprender eso, que somos hijos de Dios y que la palabra del Señor también nos dice que plaga no va a tocar nuestra morada. Seguimos leyendo en el versículo 2, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La palabra del Señor nos dice mismo, Jesús mismo nos está hablando hoy, que es el propósito, que Él vino a morir y resucitar por nosotros. ¿Por qué? Porque Él vino a llevar todo nuestro pecado, todo lo que hicimos mal, para que nosotros podamos ser salvos, primeramente aceptándolo a Él. Y tenemos que creer que vamos a la vida eterna. ¿Por qué? Porque si nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo entra en nuestro corazón y mora en nosotros, y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y también el Señor Jesucristo nos ofrece la vida eterna. Así como Él venció la muerte, nosotros aceptando primeramente a Jesucristo, reconociendo nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, creyendo en el Señor Jesucristo mismo que resucitó de los muertos, Él mismo también nos ofrece la vida eterna. ¿Por qué? Porque Él mismo nos dice en el versículo 2, lo leímos, que Él fue a preparar moradas celestiales para nosotros, un lugar fijo, que podamos estar en el cielo, en la nueva Jerusalén.
Muchas veces escuchamos la Nueva Jerusalén, pero no comprendemos qué es lo que es. Es cuando Cristo viene a buscar a su iglesia para ir a morar eternamente con Él. También dice la palabra del Señor que los que andan mal, lamentablemente, van a morar en el infierno eternamente condenados. ¿Por qué? Porque no creen en Jesucristo. Pero nosotros que creemos en Jesucristo estamos más que gozosos. ¿Por qué? Porque todo se está cumpliendo y Cristo viene pronto a buscar a su iglesia, y ese es el mensaje de hoy. Jesucristo mismo nos habla que confiemos en Él, que pongamos los ojos en Él, porque Él es el autor y consumador de la fe. Tenemos que creer que Jesucristo viene pronto. Él está pronto a venir, ya viene y nos está preparando. ¿Por qué? Porque está pasando todo lo que dice en la palabra. Y nos vuelve a demostrar el Señor cuál fue el propósito de la cruz. Vino a reconciliarnos con el Padre primeramente. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra del Señor, que mandó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra del Señor. Y eso es lo que Jesús nos muestra hoy. Tal vez usted aceptó a Jesucristo en su corazón, o tal vez estaba en los caminos del Señor. Hoy es tiempo para que usted pueda volver a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no retarda su venida como muchos lo tienen por tardanza, sino que Él dice que es paciente con nosotros para que todos procedamos al arrepentimiento y podamos ser salvos nosotros y nuestra familia. Seguimos leyendo. En el versículo 3 dice: y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Dice la palabra del Señor que lo que habla en Apocalipsis dice que Jesucristo está a la puerta de nuestro corazón y Él llama. Si nosotros le abrimos nuestro corazón, lo aceptamos, que es lo que nosotros hicimos cuando aceptamos a Jesús, dice que Él entra en nosotros y nosotros vamos a comer con Él y Él va a comer con nosotros. Dice la palabra del Señor que eso nos representa que entró el Espíritu Santo en nosotros. Por eso Jesucristo dice que Él se fue y dice que va a volver a tomar. Dice en el versículo 3, dice: y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Por qué? Porque Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, los hombres pecadores. Pero Él viene pronto a buscar a nosotros, a la iglesia de Cristo, que decidimos dejar la vieja vida, hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor mismo nos dice que no hay nadie que no haya dejado casa, padre, familia, trabajo, la vieja vida, que no reciba 100 veces más en este siglo y en el venidero, que nos quiere decir en este presente y en el futuro también, en la vida eterna. ¿Por qué? Porque tal vez usted no tiene un lugar fijo, no tiene un lugar fijo, una casa, un trabajo fijo, no tiene algo estable, pero tiene que comprender que el Señor Jesucristo está preparando la morada eterna para que nosotros podamos estar con Él eternamente. Y eso es lo que Jesús nos quiere hablar hoy, que confiemos en Él. ¿Por qué? Porque Él ya venció al mundo. Simplemente la palabra del Señor nos dice que tenemos que perseverar, resistir al día malo, y tenemos que tener fe en Él. Dice la palabra del Señor que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos y lamentablemente la palabra del Señor también nos dice que el amor de muchos se va a enfriar y se van a apartar también, pero dice que la gracia de Dios y la misericordia va a sobreabundar, y eso es lo que el Señor está haciendo hoy. Damos gracias a Dios que a través de las redes sociales todos los días podemos entrar con la palabra del Señor a los hogares, a las familias, y las personas que no conocían a Jesús hoy están conociéndolo realmente, lo que es el Evangelio, el reino de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque muchas veces lamentablemente no nos queremos acercar a la iglesia porque tenemos un mal concepto por causa de los hombres, lamentablemente. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador de por sí, pero el hombre falla, pero Jesucristo no. Jesucristo es fiel y verdadero. Por eso el Señor Jesús hoy nos habla que confiemos en Él, que no nos turbemos en nuestro corazón qué va a ser el día de mañana. ¿Por qué? Porque Él mismo nos dice que si Dios da de comer a las aves y los sustenta, ¿cuánto más a nosotros que somos sus hijos? Primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. ¿Por qué? Porque Dios quiere que así como prospera nuestra alma, prosperemos en todo. ¿Por qué? Porque Él nos quiere bendecir con toda bendición, pero primeramente tenemos que aprender a confiar en Dios, como dice en el primer versículo, dice: cree en Dios y cree también en mí, que Jesucristo mismo nos está hablando hoy a través de esta palabra. Seguimos leyendo, en el versículo 4 dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Dice la palabra del Señor que Jesús estaba diciendo a sus discípulos en su momento, así como hoy nos está hablando a nosotros, que Él fue a preparar la morada eterna para nosotros, la vida eterna. Y también que creamos en Él. ¿Por qué? Porque Él es el camino que nos va a llevar a esa vida eterna, a esa salvación de nuestra alma, de nuestra familia.
la salvación de nuestro espíritu. Tal vez usted estaba en lo espiritual prisionero, tenía depresión, tenía algo, estaba tratando de llenar ese vacío con psicólogo, con pastilla, tratando de llenar algo o algún vacío que usted tiene que aceptar a Jesucristo para que pueda tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque dice que Tomás, eso nos representa también uno de sus discípulos que lamentablemente tenía que ver para creer, porque era un hombre natural, no entendía. Mire lo que dice. Dice: Señor, no sabemos a dónde vas y cómo pues podemos saber el camino. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque en su momento dice que Tomás, una vez que Jesucristo resucitó, dice que él dudaba, él tenía que ver para creer. Y ahí así muchas personas que dicen: sí, Jesús es el camino, pero que nos muestre. Hoy es espiritual, es por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mire lo que dice Jesús: yo soy el camino a la vida eterna, a la salvación, a la libertad de espíritu, el camino a que nos puede llevar a esas cosas sobrenaturales, a las cosas espirituales que tal vez tenemos inquietudes, tenemos ese anhelo de conocer. Ese es el camino, el único que nos puede conectar con Dios. La verdad, ¿por qué? Porque en Él conocemos la verdad, conocemos lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que si el Hijo del Hombre te libertare, serás realmente libre. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos hacer con nuestra fuerza, vuelvo a repetirlo, queremos dejar los vicios, queremos que nuestro matrimonio se restaure con sesiones, con tratamientos, queremos dejar la enfermedad, pero nosotros tenemos que acercarnos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la verdad, Él es el único que nos puede dar la sanidad de espíritu y lo natural también. Dice: y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. El mismo Señor Jesucristo nos está mostrando que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay muchas personas que lo tienen a Jesucristo crucificado en una imagen, lo veneran, lo adoran, pero nosotros que estamos ahora creyendo a Jesucristo por fe, creemos en un Dios vivo, poderoso, que Él venció la muerte y que Él está a la diestra de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque hoy en día no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. ¿Por qué? Porque Él es como el viento, no se ve pero se siente, y así es su presencia, así es cuando estamos delante del Señor Jesucristo. Seguimos leyendo, en el versículo 7 dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Dice la palabra del Señor que Tomás en su momento estuvo 3 años con Él y no entendía muchas cosas porque era un hombre natural. Él tenía que ver todo para creer, dice la palabra del Señor. Y así tal vez usted también estaba hace tiempo siguiendo al Señor, queriendo seguir al Señor en el Evangelio, y no comprendía las cosas espirituales, lo que el Señor tiene para usted. Y hoy el Señor le dice, así como en el versículo 7 lo leímos recién, dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? Porque si conocemos a Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, no existe otra manera de acercarnos al Padre, a Dios, es que conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirlo, hay muchas personas que creían conocer a Jesucristo, creían conocer a Dios, pero lamentablemente estaban lejos. Pero hoy, a través de este mensaje, a través de las redes sociales que son de bendición, muchas personas están conociendo al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Seguimos leyendo en el versículo 8, dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? Porque acá también el Señor Jesucristo nos muestra, porque lamentablemente hay muchos Felipe en este tiempo que dudan, lamentablemente. ¿Por qué? Porque Felipe en su momento dice que Jesucristo tuvo compasión de las personas, dice que pidió que trajesen los panes y los peces que tenían para que los multiplicara, y dice que este Felipe, este discípulo, que era un hombre como nosotros, muchas veces también lamentablemente dudamos del poder de Dios. Dice que él dijo que no iba a alcanzar toda la plata que tenían, porque dudaba del poder de Dios, y así nosotros no tenemos que dudar. ¿Por qué? Porque acá mismo le dice él: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Que él quería verlo al Padre. ¿Por qué? Porque esto es espiritual, es por fe. Tenemos que creer en lo sobrenatural. Tenemos que, dice la palabra del Señor, que la fe es la certeza de lo que se cree, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos que caminar por fe. Creemos en Jesucristo, que Él resucitó.
y está intercediendo por nosotros. Si nosotros nos aferramos a Jesucristo, vamos a estar con el Padre en su momento, y tenemos que sacar la duda, así como Felipe en su momento dice que él quería ver al Padre. Nadie puede ver al Padre, nadie lo puede ver. ¿Por qué? Porque por eso Dios mismo mandó a Jesucristo, lo hizo carne, a su único Hijo. Dice que tuvo amor por nosotros y lo hizo carne para que Él pueda interceder por nosotros. Si nosotros nos acercamos a Jesucristo, como lo leímos en el versículo 6, dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, el único que nos va a acercar a Dios. No existe el hombre, no existe el brujo, no existe nadie, no existe ninguna imagen, nada, simplemente el nombre de Jesucristo. Por eso el poder de Dios, por eso dice que el que cree en Jesús será salvo. Dice la palabra del Señor en el versículo 9, dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? Hoy el Señor también quiere que nosotros saquemos las dudas de nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque tanto tiempo estamos siguiendo al Señor, creemos seguir a Dios, conocerlo, y seguimos dudando su poder, de que el Señor, si dijo algo en su vida, en su matrimonio, en su finanza, en su salud, con sus hijos, Él lo va a hacer, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo hombre para arrepentirse. Tenemos que sacar la duda, no tenemos que ser primeramente como Tomás, que él tenía que ver para creer. Nosotros tenemos que caminar por fe, y tampoco tenemos que tener esa duda que tenía Felipe en su momento, que Jesús mismo le estaba hablando, que él se iba al cielo, así como nos está hablando hoy, que él está en el cielo preparándonos lugar para que nosotros podamos estar eternamente con el Padre. Tenemos que creer. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, y nosotros caminamos por fe en el Evangelio. Seguimos leyendo en el versículo 12, dice: de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dice la palabra del Señor que Jesucristo, una vez que resucitó, estaba a la diestra de Dios Padre, está intercediendo por nosotros. Por eso nosotros oramos en el nombre de Jesús, y todo lo que hacemos nosotros en el nombre de Jesús lo hace. ¿Por qué? Porque Dios ve nuestra fe, que creemos en Él, aunque no lo veamos, nosotros sentimos su presencia. Y Él mismo le está diciendo en la iglesia, nos está hablando hoy mismo, y nos dice que si creemos en Él, las obras que Él dice, las obras que yo hago, Él hará también, y aún mayores. ¿Por qué? Porque Jesucristo sanó enfermos, libertó a los cautivos de las cárceles espirituales, le dio la sanidad, multiplicó muchas cosas. Así nosotros, el Señor nos entregó esa autoridad. Dice la palabra del Señor que si nosotros oramos en el nombre de Jesús por alguien con fe, creyendo, las personas van a ser sanas, los demonios van a salir. Y eso es lo que el Señor también nos muestra hoy, que nosotros como hijos de Dios tenemos esa autoridad también. Seguimos leyendo en el versículo 13, dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué? Porque Jesucristo está intercediendo por nosotros. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Nosotros, cuando oramos en el nombre de Jesús, para que nuestra oración sea aceptada delante del Padre, porque nosotros somos hombres pecadores, pero creemos en Jesucristo, lo recibimos en nuestro corazón, y Jesucristo mismo está intercediendo. ¿Por qué? Porque dice que todo lo que pidiéremos en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer de acuerdo a nuestro corazón, de acuerdo a la intención de nuestro corazón también. Y ese es el mensaje de hoy, que comprendamos y conozcamos también qué es el Evangelio de Dios, qué es el Evangelio de Jesucristo, el único Evangelio que hay. ¿Por qué? Porque lamentablemente también en estos tiempos dice la palabra del Señor que se van a levantar muchos hombres hablando según sus propios pensamientos, hablando doctrina, enseñanza de hombre, pero el que habla tiene que hablar conforme a la palabra del Señor. Jesús mismo nos dijo en su palabra que escudriñemos, que busquemos la palabra del Señor, si creemos que en ella está en la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonios de Él. Y eso es lo que Jesús nos muestra hoy, que tenemos que creer primeramente, no nos tenemos que turbar por los tiempos que están pasando. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos con el Señor Jesucristo, vamos a ser más que vencedores. La palabra del Señor mismo dice: caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu siniestra, mas a ti no va a llegar. Hoy en día vemos cómo las personas están turbadas, están con miedo con esta peste que hay, esta pandemia, y nosotros los hijos de Dios confiamos en el Señor, que la sangre de Cristo tiene poder y nada va a tocar nuestra morada, como dice la palabra del Señor. Y también hoy Dios nos muestra
Así como en el mensaje anterior nos mostró que cuando nos llamó fue por un propósito para que nosotros podamos ser de bendición y nos llamó para que vivamos de gloria en gloria, también hoy nos muestra lo por venir. ¿Por qué? Porque nosotros vamos hacia la vida eterna, tenemos que creer en ello y eso es lo que Jesús nos muestra hoy, que también no seamos como Tomás ni tampoco como Felipe, y si lo éramos, que pidamos al Señor que nos ayude con su Santo Espíritu. Tenemos que confiar en el Señor y orar todo en el nombre de Jesús, porque hecho está, simplemente tenemos que perseverar hasta el fin para que podamos ver la gloria de Dios. Ahora yo le invito, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere escribir, mientras tanto vamos a orar al Señor. Cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por este tiempo, Padre amado. Gracias por tu presencia ante todo. Y gracias por tu palabra, Padre amado, de bendición y de edificación. Sabemos que tenemos que creer en Jesucristo, el único mediador entre ti y los hombres, Padre amado. Hoy creemos y confiamos, Padre amado, que tú nos guardas del peligro, de todo lo que está aconteciendo, Padre amado, porque estaba escrito que tiene que pasar. Hoy confiamos en ti, Padre amado, creemos en Jesucristo como lo hicimos en su momento, por el cual nos acercamos a Él, Padre amado, y sabemos que hay moradas eternas para nosotros, Padre amado. Tal vez nuestro presente está todo mal, pero confiamos, Padre amado, en ti, Padre amado, que vamos hacia la vida eterna. Sabemos que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero confiamos en Jesucristo porque Él venció al mundo, Padre amado. También creemos, Padre amado, que vamos hacia la vida eterna junto con nuestra familia, porque tu palabra nos dice que si nosotros creemos vamos a ser salvos nosotros, nuestra familia. También hoy te pedimos perdón, Padre amado, si fuimos como Tomás, que tenemos que ver primeramente para creer. Hoy te pedimos que tú nos aumentes la fe en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu aumente nuestra fe, que nos ayude a caminar puestos los ojos en el autor y consumador que es Cristo Jesús. Y también si dudábamos como Felipe, también te pedimos perdón, Padre amado. Hoy te pedimos perdón, te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a poder seguir firmes, siguiendo, caminando de gloria en gloria, Padre amado. Aunque nuestro presente esté todo mal o veamos todo mal, nosotros sabemos que tú tienes lo mejor para nosotros, que tú tienes pensamiento de bien y no de mal. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra de bendición. Te damos gracias, gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Le quiero
dar las gracias por compartir su tiempo. Espero que podamos poner la palabra por obra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que comprendamos los tiempos que estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene. Tenemos que confiar en Dios, aferrarnos a Jesucristo y creer en Jesucristo, que Él venció a la muerte, y que si nosotros lo aceptamos, también nosotros vamos hacia la vida eterna. ¿Por qué? Porque Él fue a preparar morada para nosotros y vamos hacia ello. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que si nosotros lo seguimos a Él, Él nos va a dar 100 veces más en este siglo y en el venidero, que eso quiere decir la vida eterna. Tenemos que confiar y aferrarnos al Señor. ¿Por qué? Porque son días malos, pero si nos aferramos al Señor Jesucristo, somos más que vencedores en Cristo Jesús, que nos fortalece. También tenemos que ver cómo Tomás dudaba. Dice, si nosotros éramos así, tenemos que pedirle perdón al Señor y confiar en el Señor. No tenemos que esperar a ver el milagro, tenemos que caminar por fe. Y si teníamos duda como Felipe, que pedíamos primeramente algo al Señor o dudábamos que Dios lo podía hacer, también pedir perdón al Señor y pedirle que nos ayude a caminar por fe, que su Santo Espíritu nos guíe hacia la perfección. Le doy las gracias una vez más. Que la paz del Señor sea con ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda